Pues hemos tenido un tiempo súper bueno juntos en la presencia de Dios, ahí el lugar donde tú te encuentras y nosotros aquí. Y quiero invitarte que puedas preparar en este domingo tu corazón. Yo creo que Dios nos va a hablar. ¿Por qué me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto verlos una vez más. Seguimos produciendo y enviando enseñanza a través de los medios que Dios nos ha dado. Confiamos en que pronto podamos tener ya una restauración de nuestras relaciones en vivo. Esperamos que Dios nos dé bandera verde, pero por lo pronto seguimos aquí. Seguimos aquí y yo te invito esta mañana a que tú abras tu corazón, a que tú estés atento. Este aparentemente es un tema muy sencillo, pero en realidad es un tema muy complejo. Lo vamos a ver en una serie. Cada semana vamos a estar pasando una serie, la voy a estar dando yo directamente, y esta serie se llama El Evangelio. Vamos a hablar del Evangelio. Mucho se habla entre creyentes del Evangelio, pero a veces no se comprende la complejidad de lo que implica el Evangelio. Pero hoy vamos a hablar de eso. Para esto quiero llevarlos a Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14 para que lo veamos como una introducción. Dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Subrayo esta parte del versículo. Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Quiero que entendamos algo muy importante. El Evangelio nos lleva de muerte espiritual a una vida eterna. Es la consecuencia del Evangelio, es lo que provoca el Evangelio en nuestras vidas y es lo que busca el Evangelio. La palabra Evangelio es una buena noticia y en palabras muy simples, muy claras para que entendamos todos qué es el Evangelio, son las noticias de que Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros para restaurar nuestra relación con el Padre. Cuando no conocíamos, cuando no estábamos en Cristo Jesús, no teníamos una relación con Dios. Estábamos apartados, viviendo realmente una vida difícil, complicada, por no decir miserable. Pero lo que hace el Evangelio es una noticia que nos muestra lo que Jesús ya hizo para restaurar esa relación. Toda la Biblia, desde que empieza hasta que termina, es la historia de un padre buscando relacionarse con sus hijos. Toda la Biblia habla de eso. Por eso es que agarramos este tema y lo vamos a ver en una serie de 3 o 4 reuniones para que tengamos un panorama más amplio de lo que es el Evangelio. Si yo les hiciera una pregunta a todos ustedes que me están viendo en su casa y les dijera, ¿estás preparado en este momento para decir que eres cristiano? ¿Eres un cristiano? ¿Tú qué contestarías? Déjame decirte algo. Tienes que preguntarte si realmente estás en Cristo o no. Si Él te ha perdonado y te ha aceptado o no. Si tienes vida eterna o no. Mucha gente contesta y tal vez empieza a pensar dentro de sí mismo, bueno, no soy lo suficientemente bueno todavía. Creo que estoy en un proceso. Creo que aún no lo he logrado. Y eso, amados, aparenta ser una actitud muy humilde. Pero la realidad es que es una mentira. Y es una mentira del diablo mismo. Déjame decirte por qué. El Evangelio no se trata de lo que tú y yo hayamos hecho. El Evangelio se trata de lo que Dios ya hizo por nosotros.
por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Tú y yo no somos ni ninguna persona, somos lo suficientemente buenos para poder acercarnos a Dios por nosotros mismos. Lo que tenemos que entender del Evangelio es que Dios es lo suficientemente bueno para que tú y yo podamos estar en Él. Cuando el Evangelio ha permeado nuestras vidas, ha entrado a nuestra mente, a nuestro corazón, es que hemos entendido lo que Jesús ha hecho para poder relacionarnos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Eso es, en palabras muy simples, el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. Convertirse en un creyente es entrar en una vida de cambio y transformación. Pero es una vida de cambio y transformación como consecuencia de esa noticia. Tenemos que tener bien claro que la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Esa es una verdad absoluta e inamovible que todos tenemos que entender muy bien. Una vez que tú decides abrazar el mensaje del Evangelio, tú decides caminar con Él y estar con Él. Eso no implica que de inmediato eres una persona perfecta, pero eso sí implica que tu salvación te ha sido dada por la misericordia y el amor de Dios. Que tú ni siquiera puedes hacer nada por ganártela. Es algo que Él te ha dado, que ya lo tenemos, que nos ha sido imputado, que nos ha sido dado, porque hemos decidido en la obra del Hijo de Dios. Y si yo quisiera resumir en palabras muy simples, en 3 frases fundamentales de lo que es el Evangelio, yo diría que Jesús, que el Hijo de Dios, vino y se convirtió en Jesucristo, se hizo siervo y habitó entre nosotros. Punto número 1. Punto número 2, que fue a la cruz e hizo una obra sustitutiva por nosotros. Pagó el precio por nosotros. Él murió por nosotros. Y punto número 3, que Él se levantó de la tumba como primicia de una vida renovada, de la cual tú y yo participamos. Pero Él es la primicia. Una vez que resucita, es el primero de una nueva creación que ha nacido de nuevo para ser transformada. Esto es el Evangelio en términos muy simples y muy generales. Lo vamos a hablar con más detalle, pero tenemos que entender eso. Eso es el Evangelio. Ahora, es importante que entendamos que hay 2 grandes enemigos del Evangelio, y son 2 posturas de pensamiento que tú y yo tenemos que entender muy claramente. Muy claramente. La primera se llama legalismo. Un pensamiento legalista es aquel que te hace creer que si tú no cambias tu vida, no te adaptas a las formas de Dios, a las leyes de Dios, tú no puedes ser salvo. Ese es un pensamiento legalista y es un enemigo del Evangelio. El otro enemigo del Evangelio es la postura opuesta. Se le conoce como el antinomianismo. Es una palabra que a lo mejor no habías escuchado, pero que seguramente la vas a entender de manera muy simple. El antinomianismo es una postura mental de creer que como ya soy salvo y mi salvación no se pierde, no tengo por qué obedecer a Dios. Y ese también es un enemigo del Evangelio. Está en contra de lo que Dios dice.
Son dos posturas que te alejan del mensaje real del Evangelio. Tú y yo tenemos que estar justo en el medio. ¿Por qué, amado? Una vez que el Evangelio ha permeado nuestro ser y hemos decidido conocer y empezar una nueva vida, estamos en Cristo y hacemos lo que dice Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentamos un cuerpo en una forma diferente. Es un sacrificio vivo y santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio provoca en nosotros la necesidad de obedecer a Dios. Por permanecer en Él y caminar con Él. Es una consecuencia del Evangelio. Es una de las consecuencias de permitir que el Evangelio venga a nosotros. No para ganarme mi salvación, sino porque quiero permanecer en Él y nace en mí algo que sí busca el Evangelio. El Evangelio busca transformarnos para hacer buenas obras, como consecuencia del abrazar el Evangelio. No para ganarnos una salvación, sino como una consecuencia de lo que tú y yo hemos decidido. Vamos a ver un poquito más adelante cómo es que opera esa transformación en nuestras vidas. Pero el objetivo del Evangelio es que tú y yo entendamos que Jesús vino ya una primera vez y empezó una obra en nosotros, de la cual tú y yo, si ya conocemos a Jesús, estamos en esa obra, pero Él va a venir en una segunda etapa a terminar lo que comenzó, a transformar y a renovar todo. Pero ya en este momento, cuando hemos decidido caminar en Él, la obra de transformación ya empezó en nuestras vidas. El poder del Evangelio lo que hace es transformarnos. Pablo les decía en su predicación, yo no vine con palabras convincentes o enredadas para que ustedes se convirtieran, vine en el poder del Evangelio, y el poder del Evangelio desata en nosotros una libertad de vivir para obedecer a Dios. Esa es la esencia del Evangelio. No tenemos que cargar con una vida pasada, porque todos antes de Jesús teníamos una vida triste, de vileza, de pecado, de apartamiento total de Dios. Pero una vez que conocemos a Jesús y que el Evangelio permea en nuestras vidas, entendemos que hemos nacido de nuevo para una novedad de vida diferente, con un anhelo y un deseo de obedecer a Dios por el deseo de amarlo y de estar con Él. Recuerdo mucho las palabras de David, cuando David cometió un grave error en su vida, como cualquiera de nosotros lo pudo haber cometido. David clamaba y le decía a Dios, no apartes de mí tu presencia. Porque lo peor que nos puede pasar, amados, es que la presencia de Dios no esté en nuestras vidas. El Evangelio lo que hace es acercarnos a Dios. En pocas palabras, quiero que entiendas algo. El Padre actúa en este mundo para llevarnos a su reino. El Padre nos elige. Dice la Biblia que Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y Jesús, en obediencia a su Padre, nos redime. Paga el precio por nosotros. Y el Dios completo, en la última parte, el Espíritu Santo, trabaja en nosotros para transformar nuestras vidas. Para llevarnos, como veíamos en el primer versículo, de muerte a vida. El Espíritu de Dios nos ayuda a ser transformados. Y así es como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo obran en nuestras vidas para transformar nuestras vidas, para
cambiar nuestras vidas. Quiero que entiendas algo, amado. Estamos en este mundo como parte de esa nueva, digamos, forma de vida que empieza a ampliar su influencia en este mundo con una influencia transformadora. Y tú y yo nos convertimos en personas que vamos y reflejamos la vida de Jesús a mucha gente que no lo conoce. Eso es participar del Evangelio. La Biblia dice que somos embajadores. Vamos y presentamos lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas, que no es más que el poder mismo de Dios actuando en nuestras vidas. Eso es el Evangelio. Tienes que descansar, amado, sabiendo que Jesús pagó el precio por toda tu vida pasada y tienes que aprender a descansar en ello. Si no, no estás en Cristo. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuándo estás en Cristo Jesús? Cuando has abrazado el mensaje del Evangelio y lo haces tuyo. Lo haces parte de tu propia vida, de tu propio caminar. Pablo le decía a los Gálatas, ¿han recibido el Evangelio? Si alguien viene con un evangelio diferente, no le hagan caso. Porque el verdadero evangelio ustedes lo han recibido, no para que vivan en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Y vivir en las obras del Espíritu significa, amado, convivir en relación íntima con nuestro Señor, ayudado por el Espíritu Santo para transformar todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio no es el ABC, el Evangelio es de la A a la Z, porque entra en todas las áreas de nuestra vida. Debe de permear todo nuestro ser, completamente. El Evangelio nos lleva a vivir una vida distinta como padres, como esposas, como hijos, como empresarios, como empleados, como maestros, como cualquier profesión. En lo que tú hagas, el Evangelio nos lleva a una nueva visión de vida conforme a su voluntad. Por eso se llama Evangelio o buena noticia. Ya las versiones modernas no utilizan la palabra Evangelio, dicen buena noticia o nueva noticia. Eso es algo que Dios ya hizo por nosotros. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, Él ya lo hizo. En donde sí tenemos que esforzarnos y ser muy valientes es en permitir que la obra transformadora del Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. La Biblia nos llama a obedecer. Una consecuencia importante del Evangelio es que nace en nosotros una necesidad de obediencia. Dije necesidad, no una carga, no una imposición, sino una necesidad intrínseca de tu ser, porque anhelas seguir y caminar con Él. Doy gracias a Dios que me dio oportunidad de empezar este tema. Es algo de lo que siempre he querido hablar y lo vamos a ver en varias sesiones porque tiene que quedar bien claro en la visión de lo que estamos haciendo. Si no entendemos el principio, no puedes avanzar. No puedes avanzar. Dice la Biblia que en qué conocemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a nuestros semejantes. Una vez que el Evangelio ha permeado tu vida, empiezas a cambiar tus relaciones con los demás. Porque entiendes su condición sin estar en Cristo Jesús. No esperes que la gente actúe como Dios quiere que actúe si Jesús no ha empezado la obra en sus vidas. Y tú y yo tenemos que amarlos e irles y presentarles con nuestra propia vida el mensaje del Evangelio. Eso es evangelizar.
Sí podemos hablar y llevar versículos, pero lo más importante, amados, es evangelizar, viviendo el evangelio, caminando en él. A mí me impacta la vida de un hombre en el Antiguo Testamento. No recuerdo su nombre, perdónenme, pero hay un hombre que al igual que Elías no muere, porque la Biblia dice en el libro de Génesis que él caminó con Dios. Él caminó con él. En ese entonces la gente vivía alrededor de 900 años, 950, y hay otros que se aventaron mucho más. Pero este hombre muere muy joven. Bueno, no muere, sino es arrancado. Déjenme buscar el nombre, se los doy en un minuto. Están trabajando para dármelo. Pero este hombre fue Enoc. Gracias, muy amables. Enoc, dice la Biblia, caminó con Dios. Porque este hombre tenía una necesidad de estar cerca de la presencia de Dios. Y este hombre no murió, fue arrancado y llevado a la presencia de Dios por una sencilla razón. El Padre quiso tenerlo en su presencia. Quiso convivir con él, que es lo que nuestro Padre quiere. Les dije al inicio de esta plática, lo que provoca el Evangelio es una nueva relación con nuestro Creador. Y el Evangelio lo que busca es una relación íntima con Dios. Esa relación y esa cercanía, amados, florece en nuestra vida. Y somos transformados para vivir en buenas obras. Pero las buenas obras no son nuestro objetivo, son una consecuencia de, porque anhelamos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tú estás escuchando por primera vez hablar sobre el Evangelio, no te había quedado claro, o nunca habías oído hablar del Evangelio, y tú hoy quieres empezar una nueva vida, yo voy a hacer una oración muy simple para que tú le digas a Dios la fuerte necesidad que tienes de acercarte a Él y de que la obra de Jesús provoque algo en tu vida, un cambio rotundo y total. Si tú anhelas tener esa relación cercana con el Señor, si tú reconoces que tu condición de vida actual no está bien y que necesitas la presencia de Dios como todo mundo la necesita, yo voy a hacer una oración por ti. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo me arrepiento de todo pecado en el que he vivido, en el que sé que no tengo control. Padre, necesito una nueva vida. Necesito volver a nacer, volver a empezar y reconocer que Jesús murió por mí y que Dios en su infinita misericordia y bondad me hace acepto en el amado y me da una nueva posición de hijo en Cristo Jesús. Yo me arrepiento, te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador, y decido abrazar la esencia del Evangelio, de la enseñanza central de Dios en toda la Biblia, para transformar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y seguimos con esta serie. Quiero leerte lo que dice 2 Corintios 9 del 7 a 8 y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y este pasaje habla acerca de la recompensa de dar y el corazón correcto para dar.
Y el dar debe estar motivado por el propósito en nuestro corazón. Nunca debe ser manipulado o debe ser por obligación, sino debemos dar porque queremos dar y porque Dios puso en nuestro corazón el dar de manera voluntaria. Así es que agradecemos en este tiempo que tú has dado de manera voluntaria, que has dado con todo tu corazón. Muchísimas gracias por tu generosidad. También queremos recordarte, si quieres dar tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o alguna transferencia electrónica. Queremos agradecer también en este tiempo que has conectado juntamente con nosotros. Quiero animarte e invitarte a que puedas compartir este link. Seguramente puede ser de mucha ayuda y mucha bendición para más gente. Así es que comparte con tus familiares, con tus amigos. Y también te agradecemos hoy que has conectado en esta reunión con nosotros y que tengas un excelente domingo y que disfrutes a tu familia.